de alguna u otra manera dependen de la función gamma. Siempre está metida la función gamma ahí. Eso es lo primero, ¿ya? Es la relevancia de la función gamma. Por eso es muy bueno conocer sus definiciones, representaciones de tipo integral o productoria u otra, ver cómo se relaciona la función gamma con otras funciones, ver sus propiedades e identidades. Así que eso era lo primero, con respecto a la relevancia natural que tiene la función gamma. Lo otro, porque era relevante también que ustedes conocieran la función gamma, era porque tiene que ver directamente con el método de integración. De hecho, la función gamma es el origen del método de integración. Y ahí lo van a ver. O no sé si ya han tenido alguna lectura de los papers que yo subí. Ahí aparece algo, pero la idea es que yo se los muestre acá y ahí se van a dar cuenta de por qué esto nace de ahí, que tiene que ver la función gamma con el método de integración. Eso con respecto a la función gamma. Luego vimos parientes de la función gamma, en el fondo son derivados. La función beta, que es un derivado o un cercano de la función gamma porque es un cociente de funciones gamma, pero también están los símbolos de Pochhammer, que de nuevo es un cociente de funciones gamma y es una definición de una relación entre funciones gamma. Bueno, quiero revisar también con respecto a la tarea 1. Para mí, ¿cuál era el objetivo de esa tarea? Y de hecho cumplió su objetivo, y ahí se lo voy a explicar. Y por último, en esta sesión de hoy, lo que quiero ver es introducirnos a la parte de series de potencia. Yo sé que ustedes ya conocen cuando el término expandir en serie de potencia. Ustedes ya conocen eso, y uno dice, series de Taylor. ¿Ya? Hay otra serie de Lorentz, que eso es de variable compleja, pero serie de Taylor es lo usual que uno conoce. Es representar una función en cierta variable como una serie infinita en términos en términos de potencias de esa variable o de una diferencia donde está esta variable, y eso elevado como potencia. Eso, esas series Taylor están relacionadas en general, la mayoría de las funciones que ustedes conocen, casi todas, se pueden escribir de una manera súper general con una cosa que se llama series hipergeométricas o funciones hipergeométricas, que eso es lo que tenemos que ver hoy en cuanto a contenido. Bien, miren, veamos lo primero. Bueno, la sesión anterior habíamos dicho que vimos estas cosas retomamos la función gamma, beta, pero introdujimos estos símbolos de Pochhammer. ¿Ya? Vimos algunas propiedades. Yo dependo mucho de que ustedes lean los apuntes están algunas propiedades y sus demostraciones. Tomen en asunto las demostraciones, porque una de las cosas que a mí me gusta, o que o sea, me gusta hacer en una prueba, es justamente demuestre tal o cual cosa. Y para mí eso es irrelevante, porque ustedes significa que no solamente están usando una fórmula, así a lo ingenieril, de manera ingenieril, sino que además saben de dónde se obtiene. Esto yo digo, una demostración al menos hay que hacerla una vez en la vida. Y después ustedes usan la fórmula, el teorema, etcétera, etcétera. Pero al menos hay que saber demostrarla, ¿ya? Para saber de dónde viene. Por último, si yo tengo que demostrar otra cosa, tengo herramientas para poder demostrar cosas a futuro, porque sé que para ciertas demostraciones, como yo he hecho cosas antes, sé que se puede usar tal estrategia o tal truco, etcétera, etcétera. Bien, de las sesiones anteriores me interesan, y aquí coloqué algunas identidades, ahí puse para nuestros fines. Miren, identidades pueden haber un montón, pero las que me interesan son estas cosas que nos van a aparecer de manera muy recurrente, donde tenemos que usar estas propiedades de la función gamma, ¿ya? Todas, y esta no la demostré, la segunda, la letra B no la demostré, yo en mi apunte, pero le pasé esperen un poquito, alguien llegó. Esa cuestión de tener que permitir ya. No lo demostré, pero uno de los complementos, tal como se demuestra, si es que uno conoce la representación en productoria de la función cero. ¿Ya? Pero como esas cosas, para mí es irrelevante eso, sino que me interesa que conozcan el cómo. Yo por ahí hay una tarea asociada a eso.
pero a partir de esta uno puede deducir otras cosas más. A partir de esta otra cosa, de la letra A, puede deducir o demostrar otro montón de cosas más. Otro momento. Llegó la almendra. Bienvenida, almendra. Buenos días, buenas tardes. Eh, bien. Eso es con respecto a la función gamma. Respecto a la función o a los símbolos, no, aquí de los símbolos de Pochhammer, claro. De los símbolos Pochhammer, miren, estas son identidades que también de manera recurrente vamos a tener que usar. De alguna u otra manera van a aparecer en todos los cálculos que tengamos que hacer. Otra pregunta, que es, ¿por qué tenemos que, a ver, ya les dije por qué tenemos que saber la función gamma? Listo. Y ahí me devuelvo un poquito. Esto va a quedar grabado, así que la imagen esta va a quedar grabada, así que si están copiando, ustedes me dicen, puedo ir más lento. Miren, con respecto a esto de las series de potencia, ¿por qué es necesario saber series de potencia? Ya, yo les dije, es necesario saber función gamma, porque sí, tiene que ver con el origen del método, aparte de que ya de por sí ya es importante. Pero ¿por qué tenemos que ver series de potencia? ¿Por qué nos interesan? Bueno, primero les voy a enseñar una cosa que se llama serie hipergeométrica, que sirven para básicamente representar todas las funciones que ustedes conocen, en realidad se pueden representar por este tipo de serie, todas. Y estas series hipergeométricas están súper estudiadas, son series, y las series tienen una característica intrínseca que es el radio de convergencia. Bueno, estas series hipergeométricas están tan estudiadas que si yo transformo cualquier serie en una hipergeométrica, yo sé si el radio de convergencia es cero, infinito u otra cosa finita. ¿Ya? Pero eso es simplemente por ser serie de potencia. Las series hipergeométricas son cosas generales, son funciones generales que me sirven para representar todas las otras funciones que ustedes conocen, o casi todas. ¿Ya? Hay algunas que no, pero casi todas. Al menos las que uno utiliza a nivel de cálculo simple, inclusive avanzado. Pero además, ¿por qué me interesan las series? Porque resulta que el método que les quiero enseñar, sí, parte de la función gamma, usa mucho la función gamma, pero requiere que ustedes representen las integrales, o los integrandos, mejor dicho, el argumento de la integral, como series de potencia. Y ahí viene a jugar un rol importante esto de la serie hipergeométrica, de la serie potencia, pero en particular serie hipergeométrica, porque la serie hipergeométrica yo conozco bien o sea, está muy estudiada, por lo tanto conozco todas sus propiedades. Bien. ¿Alguna consulta está ahí? Es simplemente esto de la fórmula importante, miren, demuéstrenla, las que salvo esa no la demostré yo, pero está demostrada en uno de los complementos, en términos de productoria, pero el resto que está abajo, sí, eso está todo demostrado. O sea, letra B es la única que yo no hice una demostración completa, porque en realidad eso implicaba tener más herramientas matemáticas de las que estoy mostrando en estos apuntes o en este curso. ¿Ya? Bien, el otro fin de esta sesión era ver el asunto de la tarea voluntaria 1. Miren, pues se las voy a mostrar y les voy a mencionar cuál era el objetivo de la tarea. Que me interesa, aquí está. A ver, veamos si funciona. Sí, funciona, esto es bueno. Miren, yo no sé quién, hay 7 personas que me entregaron la tarea. Yo no sé cuántas más, y ojalá que sí hayan habido otras que lo intentaron. ¿Ya? Porque sería bueno, al menos eso a mí me sirve. La pregunta es, ¿y para qué me sirve? O sea, a ustedes obviamente no les sirvió. Y si les sirvió, nadie obtuvo las 2 décimas, ¿ya? La mayoría obtuvo 1 décima. Acuérdense que las 2 décimas son 0, 1 y 2. Las 2 décimas significa perfección absoluta, o sea, el resultado exacto a la solución real. Miren, el objetivo de esto primero era usar de manera iterada las representaciones integrales de la función gamma y de la beta. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Bueno, tengo una integral genérica y tengo que hacer que integral por integral, en x, y o z, se parezca a alguna de estas cosas que están acá. Y luego aplicar la fórmula. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, yo le decía, había un teorema que se llama el teorema de Fubini, que dice que
que aquí se cumple ese teorema de Fubini, aquí el resultado es independiente del orden de integración. Sí, pero no es lo mismo partir por X que partir por Z, integrando, porque hay un camino que es muy largo y hay uno que es el más corto, o es el óptimo. Y todo se trataba, este problema se trataba de lo siguiente. Ustedes tomando esta estructura, tenían que ver por cuál empezaban primero. Y voy a hacer un simple análisis, mire. Aquí se parte por Z, por la variable Z, pero tenemos que saber por qué. ¿Por qué parto así? A ver, si uno mira la función ver, en X, si ustedes se dan cuenta, hay un exponencial en X y una potencia en X. Bueno, eso se parece a una función gamma, que está... Se nota el mouse, consultan, el mouse lo ven. Sí. Sí, ah, ya, qué bueno. Eh, Miren, pero el problema de esto, en X yo no puedo empezar porque esto no es una función gamma directa en X. ¿Por qué? Porque tiene una potencia, esa, tiene un exponencial en X, no importa la potencia que esté, porque uno con cambio de variables puede arreglar eso. Pero además el X aparece en un binomio y en otro binomio. Chuta, y esa cuestión no es. O sea, por X no me conviene porque eso no tiene que ver con esta representación. Tiene más, en el integrando hay más cosas que dependen de X. De hecho, hay dos binomios en el denominador. Así que por X no se parte porque no llego a ningún lado. O sí, voy a llegar a algo, pero muy complicado y voy a quedar botado en el camino. Veamos el I. A ver, el I es una integral de cero infinito. Hay binomio en I, una potencia en I. Ah, eso se puede parecer esto. Una potencia en la variable y un binomio en la variable. ¿Ya? O sea, tiene esta estructura, eso voy. Con un cambio de variable nosotros podemos hacer eso. Pero el problema en I es que sí, tiene un binomio donde está el I, tiene la potencia en I, pero hay otro binomio donde está el I. Chuta, entonces tampoco se parece a esto. O sea, no es eso en I. Si yo lo parto primero siendo la integral en I, no es una función beta. Veamos el Z. A ver, el Z tiene una potencia en Z y un binomio en Z. Z hasta aquí nomás. Ah, eso es fácil. Miren, eso sí es una función beta o la podemos hacer parecer esta estructura que está acá. ¿Ya? Por eso se parte en Z. Se supone que el resultado es independiente del... Pero es que, como les decía recién, hay formas más simples de partir que otras. Bueno, y ahí lo que se hace es básicamente eso. Se parte en Z, se reordena o se reescribe la integral en Z, tal que me queda de esta manera, ¿ya? Eso lo pueden ver aquí se los voy a contar porque esto ya está en el portal, por si acaso. Y el asunto es que la integral la reordeno, la reescribo con un cambio de variable, uno o dos, o los que sea necesario, y obtengo una función beta, que es esa. Y esa integral en z me da este resultado que está aquí. Luego, me queda esta es la nueva integral que me queda. Ya integré una variable, me quedan dos. ¿Cuál integro acá? Bueno, el x sigue teniendo el mismo problema. El x está en la potencia, el x está en la exponencial, pero el x está acá también. Eso no es una función gamma. No me sirve usar la representación de la función gamma en la variable x porque hay una información extra que me complica la integral, que es el binomio. Pero sí hay una potencia en i y hay un binomio en i. Ah, eso tiene la estructura de una beta. Cambio de variables, puedo llegar a una beta, así que la siguiente integral es en i. Hago un montón de cosas aquí, cambio de variables, etcétera, etcétera. Como les digo, esto está en el portal y llego a esta solución. Esta es la integral en i. Tal que la integral resultante final es esta que está aquí. Esta que está aquí. ¿Ya? Y me queda solamente esta. Pues. Miren, y esta es una potencia y una exponencia. Ah, es una función gamma con unos cambios de variables, etcétera, etcétera. Llegamos, aquí yo le estoy contando la cosa esta, pero a mí me interesa que, bueno, igual, que bien aquellos que entregaron la tarea, que bien aquellos que intentaron hacerla. ¿Ya? Eh, y la solución final, miren, no es escabrosa. Es escabrosa, es un poco, es gigante, uno la puede decir, sí, pero tiene un montón de símbolos. Miren, el problema decía, lo único que decía era que esta integral original, esa que está ahí, el alfa, beta, sigma, estas potencias, bueno, tienen que valer lo necesario para que la integral exista. ¿Ya? Yo lo dejé en términos generales ahí. El B, A y C, esos eran reales y positivos. ¿Para qué? Para que la integral converja.
pero el alfa, beta, sigma y las otras potencias, mu, nu y lambda, bueno, tienen que asumir, seguramente asumen un intervalo de valores posible para que la integral exista. ¿Cuál era el objetivo de esto? El objetivo de esto, obviamente, el primero era utilizar, que ustedes supiesen utilizar las definiciones de la función gamma y beta. Primero. Segundo, si ya sabíamos eso, que se den cuenta de que para llegar a la solución hay caminos difíciles y el menos difícil. Y hasta el menos difícil era como un poquito largo, digamos, ¿ya? Era como bien extenso. Se dan cuenta, son 6 páginas de pura emoción. y, y el tercero, y eso tiene que ver con lo que viene, si yo, bueno, intenté hacer este problema, vi que llegué a un resultado, y para llegar al resultado, fíjense que dentro de esta cuestión tiene tantas letras, tiene tantas cosas literales, que desde el punto de vista algebraico siempre es posible, o existe la posibilidad de que uno cometa errores, que fueron justamente algunas de las personas que entregaron la tarea, cometieron un error algebraico, se le olvidó sumar un 1, le faltó un factor que se les quedó perdido en la ecuación anterior, eh, le faltó un índice, un mu, un nu al interior de la función gamma, cosas de ese estilo son, bueno, dado que el ejercicio es como grande, pueden pasar, pueden pasar. Y el asunto es que esta integral, cuando yo le enseñe el método de bracket, se van a dar cuenta que esta cosa es, no sé, una página, así, no, una página de esta, no, de estas que están aquí yo puse 6, y eso que con letras gigantes, sí, ¿ya? Con el otro método da lo mismo, no hay que factorizar, no tienen que saber, no tienen que hacer cambios de variables, no tienen que hacer nada, simplemente aplican el método y el resultado sale, no sé, en menos de una página. Entonces, mi interés era que ustedes intentaran hacer esto, para utilizar las definiciones de la función beta y gamma, se dieran cuenta, si lo intentaron, se dieron cuenta que la cuestión no era trivial. Y aquellos que lo hicieron se dieron cuenta que tampoco era facilito, sino que era engorroso. ¿Ya? Bueno, se den cuenta que este tipo de problemas, con el método que yo les voy a enseñar, van a ser historia, digamos, va a ser muy fácil. Y de hecho va a ser tan fácil que ustedes no tienen que hacer cálculo, hacer eso. Tienen que resolver sistemas de ecuaciones lineales. Ahí lo vamos a ver. Miren, estoy haciendo como el enganche con el método y motivándolo un poco, simplemente para decirles que esta integral en realidad es más fácil de lo que yo estoy mostrando, es mucho más fácil. Profe, Bien. tengo una pregunta con su método. ¿Su método sirve para resolver, por ejemplo, integrales triviales? Llámese, no sé, la integral de x cuadrado. ¿Sirve? Mira, primero son, ya, a la pregunta te respondo para todos. El método es para integrar funciones en el intervalo de 0 a infinito. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué tipo de funciones? Bueno, cualquier función. Eh, pero ojo, un polinomio entre 0 e infinito, eso es infinito. Sí, porque eso crece o disminuye. Se hace, ya. Pero sí sirve para integrar funciones fáciles. De hecho, miren, voy a salir de aquí. Esto está en el portal, ¿ya? Esto está en el portal, pero me interesaba indicarle por qué yo escogí integrar una variable, después otra y después otra. ¿Se entendió eso? En el fondo es, si tengo estructuras conocidas, voy buscando la mejor manera para ir encontrando esa estructura en mi integral multidimensional. Lo mismo se aplica para una integral de 3 variables, como de 5 variables, como de n variables. Bien. Con respecto a la pregunta que me están haciendo recién, bueno, esto está en el complemento 3, que en el fondo lo había puesto en una sesión anterior. Bueno, el método de bracket sí sirve para un montón de integrandos, ¿ya? Todavía no llegamos a eso, por eso, de hecho, tenemos que introducir ese montón de integrandos, una variedad de integrandos arbitraria, eh, perdón, una función arbitraria. Por eso quiero introducir hoy día las series de potencia, en particular las series hipergeométricas, porque las series hipergeométricas representan un montón de funciones que ustedes conocen, fundamentales, seno, coseno, exponencial,
y funciones especiales, que no sé si han visto todavía, pero van a ver funciones de Bessel, o funciones más raras como bueno, no es tan raro los arcocosenos, las funciones o polinomios de Legendre, qué sé yo. Hay un montón de cosas que aparecen en, en física matemática, que les va a tocar seguramente en electrodinámica, en cuántica, les van a aparecer sí o sí. Pero todavía no llegamos a eso. Estamos llegando, en particular hoy día, estamos viendo tipos de integrando que son muy específicos. Aquellos que dan origen a la función gamma. Este es un pariente de la función gamma, con un cambio variable. Uno llega a esta solución. Están las condiciones para que la integral exista. Miren, esta segunda integral, estas son estructuras genéricas tipo gamma, tipo beta. ¿Ya? Cuando ustedes vean cosas de este estilo, de hecho, hay gente que ya vio cosas de este estilo y ocupó, no sé, el método sustitución trigonométrica. Estoy hablando de electro. En electro esto aparece sí o sí siempre. Aquí la potencia siempre es un medio, tres medios, no sé si se acuerdan. Y los que están tomando electro ahora, bueno, esta integral, mire, ustedes la van a mirar, van a hacer una transformación a este estilo y la solución es esa. Olvídense del método el que sea. Ustedes cuando lo vean, ya saben la solución, porque ahora saben funciones gamma, ¿ya? Función gamma, y seguramente les van a salir, estoy pensando en electro, para la gente que tomó y está tomando electro ahora, las gamas que aparecen ahí son parientes de luz medio, 3 medios, 1 medio, 5 medios, cosas por el estilo. Y esta, la parte C, la identidad C, bueno, esa yo la había escrito, ¿se acuerdan que yo creo que la sesión anterior, estructura genérica? Bueno, y aquí yo le había puesto una constante, no. Si le coloco una constante, un A menos X elevado a beta, o un 1 menos A por X elevado a beta, esa cosa no es una función beta, increíblemente es una función más complicada, una solución más complicada. Así que el caso específico más general de esto es este que está aquí, cuya solución es esta. Pero a la pregunta si el método de bracket sí funciona para un montón de integrandos, yo diría, mira, yo diría que es un método universal, ¿ya? Como método, ustedes saben que usted en cálculo 2 o en otro curso, donde un curso de física que de repente se le enseña ciertas técnicas para integrar, caso específico, siempre los métodos o técnicas son como, ya este método, cuando usted vea este tipo de integral, tipo 1, el método que le sirve es el método 1. Si ve una integral tipo 2, el método que le sirve es el método 2. O sea, todos los métodos tienen un intervalo o una variedad de integrales donde funciona. Mira, yo diría que el método que yo les quiero enseñar es un método genérico, o sea, ustedes siempre lo pueden aplicar. Y de hecho, ¿y siempre da una solución? Sí, siempre da algo. Ese es el asunto. Eh, ¿Y de qué depende? Depende de que ustedes simplemente transformen en series de potencias el integrando. Y eso tiene que ver con lo que tenemos que ver hoy día, series de potencia. Bien, ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ya pasé eso. Ya, series de potencia. Bien, la idea de hoy día es justamente enseñarles una cosa que se llama, aquí voy a comenzar a escribir, series con azul, funciones hipergeométricas. Funciones hipergeométricas. Funciones en realidad son series, ¿ya? De igual a la definición. Hipergeométricas. Y las series o funciones hipergeométricas, qué feo eso, están definidas, porque es una definición, es una estructura que se define. Están definidas de la siguiente manera. Y aquí voy a... Están definidas como esta suma. Esa que está ahí. Tengo... Ya, esta es notación, pero yo no uso esta notación. Pero es una serie, esta es la serie. Miren, y estos son puros símbolos de Pochhammer. Símbolo de Pochhammer en el numerador y símbolo de Pochhammer en el denominador. Tengo la variable elevado a... fíjense que es como una serie Taylor en torno a cero, en torno a z igual tendiendo a cero, en potencias de z. Y por definición está dividido por n factorial. Entonces lo que yo le estoy diciendo, bueno, pues de aquí viene la idea de escribir o de estudiar los símbolos de Pochhammer.
O sea, el coeficiente que acompaña a esta serie, en realidad es un cociente de pura función al grama. Por eso era importante estudiar la función al grama. En el lado izquierdo, sí, este es el izquierdo, eh, miren, esta es una notación que se encuentra en la bibliografía, pero yo uso otra notación, que es la siguiente, a ver si me cae, sí, me cae aquí. No, no me cae, no me cae. Yo uso, Profe, sí, ¿va de N hasta N? bueno, eso te voy a ver, veamos. Ah, eso por la notación anterior. De, tú dices, ah, tienes toda la razón. Mira, esto la saqué de Wikipedia. Chuta. Ya, no, pues no va de N. Hay un error. No, está bien, está bien. No, no es que vaya de N. El N, mira. El N, miren, vean así. Tengo, el A y los B son parámetros. Toda la parte de los A son parámetros que están asociados a los símbolos de Pochhammer en el numerador. Va del A1 hasta el AP, A sub P. Y los B son parámetros asociados a los símbolos de Pochhammer del denominador, que van de 1 a Q. De hecho, esta función es una hipergeométrica PFQ. Es importante, mire, es la notación. Significa que tiene P símbolos de Pochhammer en el numerador y Q símbolos de Pochhammer en el denominador. ¿Ya? Los A están asociados al numerador y los B al denominador. Ahora, son P productos de símbolos de Pochhammer arriba y Q producto de símbolos de Pochhammer en el denominador. Una observación, ya que voy a escribir, donde, ¿qué es lo que es el A sub I? A sub I, N, el N es el orden del símbolo de Pochhammer. Este es el símbolo de Pochhammer de A sub 1, orden N, el primero, este. A sub 1, Pochhammer de A sub 1, orden N. Este es el orden. Pero tiene que ver con el índice de suma. Así que así que los símbolos de Pochhammer del denominador en realidad son estos. Es A sub I más N por definición. A sub I. Donde el I va desde 1 a P. ¿Ya? De manera equivalente, los símbolos de Pochhammer del, del denominador, que tiene los parámetros V, los A y los B se llaman parámetros, ¿sí? ¿Ya? Ese es el nombre técnico. Pero ojo, esta es una definición, no nace de ninguna parte, es una definición. Definamos una serie, que le vamos a llamar serie hipergeométrica, que está escrita de esta manera. Bueno, en el denominador yo tengo esos símbolos de Pochhammer que en realidad son, bueno, por definición, este cociente de funciones gamma, donde el J es una cosa que va de 1 a Q. ¿Ya? ¿Ya? Eso, ¿se entiende? Mira, esto es definición. No se deduce de ningún otro lado, así que no hay que enredarse con esa cosa. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se entiende? Mire, yo le... Profe, Sí, entonces el N depende solamente de la sumatoria. sí, es el índice de suma. Todo depende de N aquí. ¿Ya? Por eso están dentro de la sumatoria. Están los símbolos de Pochhammer de orden N, todos. Está la potencia en N y el N factorial. Cuando yo encuentro una estructura así, solamente por tener esa estructura, es una función hipergeométrica o serie hipergeométrica. ¿Ya? Y la pregunta, bueno, ¿pero qué serie? Ah, bueno, es la P, porque tiene P símbolos de Pochhammer en el numerador, PFQ, con Q símbolos de Pochhammer en el denominador. Vamos a hacer algún ejemplo, no se preocupen, para que vean que todas las funciones tienen esa estructura. Entonces, esa notación que está aquí, yo no uso esa, yo la que uso es esta, porque es más evidente para mí. Aquí está eh, la función PFQ, la hipergeométrica PFQ con con P parámetros en el numerador o símbolos de Pochhammer en el numerador
y Q parámetros o símbolos de Pushhammer en el denominador. Y depende de Z. Eso. Hagamos un experimento. Hagamos un ejemplo número 1. A ver, la exponencial. Solamente tienen que fijarse en la definición de la función. Dejen borrar eso. No se lo voy a colocar después. Hagamos un ejemplo. Oh, ¿qué pasó ahí? Espérense. Sí. Ahí sí, a ver si funciona ahí. Ahí sí. Miren. Ejemplo, vamos a colocarle 1. ¿Cuánto vale ¿Cuál es la serie de Taylor? En torno a 0 de la exponencial. Esta debieran sabérsela de memoria. ¿Cuánto vale la serie de eso? ¿O alguna Aquí llevaba opinión? N. ¿Ya? Aquí llevaba N factorial de N. Eso. Video. Muy bien. Eso de 0 a infinito, o bueno, es lo mismo que puse ahí. Bien, entonces uno dice ya, quiero transformar eso en símbolo, perdón, en símbolo, quiero transformar eso en serie hipergeométrica. Mire, y este es fácil porque si ustedes tienen la definición esto que está acá, está la potencia elevada a n, que sería x elevado a n, partido por el n factorial. ¿Cierto? Entonces uno tiene que mirar esto que está aquí. La pregunta es, ¿cuántos símbolos de Pochhammer? Porque ya tengo la estructura de potencia elevado a n y tengo el n factorial. Ya eso está en la definición de la hipergeométrica y yo la tengo aquí, esa parte. Entonces la pregunta es, ¿cuántos símbolos de Pochhammer hay en el numerador y cuántos hay en el denominador? ¿Cuánto hay en el numerador, símbolo de Pochhammer? ¿Hay alguno? 0. 0. Y en el denominador, 0. Así que esto es una función 0f0. Nada por aquí, nada por allá, x. Listo. Eso. Miren qué fácil. Otra. Ejemplo 2. Hagamos varios ejemplos para que se den cuenta, la del seno, el coseno, para que vean que todas las funciones, todas, o casi todas las que ustedes conocen, son funciones hipergeométricas. Así que tengo todas las funciones metidas en un solo paquete que se llama función hipergeométrica. Si yo conozco la función hipergeométrica con todas sus propiedades, estoy conociendo las series que representan, estoy conociendo las series que representan a todas las funciones. ¿Sí? Se escuchó mal lo que dijiste. Hay interferencia. Bien, escucha, no entendí. Miren, un segundo ejemplo. Esto. ¿Ya? Esta también es una. Esta es la serie. Profe, ¿Sí? están pidiendo que explique la parte derecha del ejercicio anterior, parece. La raya. ¿Qué significan estas rayas? Ah. ¿Eso? No se está escuchando muy bien. ¿A eso se refiere? ¿Qué significan estas rayas? Bueno, significa, Sí, si esa es la duda, se están pidiendo que explique esa parte de nuevo. ya, mira, de hecho ahora se va a notar mejor acá, pero eso básicamente significa que no hay nada en el numerador, no hay ningún símbolo de Pochhammer en el numerador y ningún símbolo de Pochhammer en el denominador. ¿Ya? Esa es la notación que se utiliza. Se deja un espacio vacío. ¿Ya? Miren, en el siguiente ejemplo, ahí nos vamos a dar cuenta qué se coloca si hay símbolos. Porque en el fondo yo coloco una rayita para indicar que no hay nada arriba, nada abajo. ¿Ya? Veamos esto. Miren, esta función tiene una singularidad bueno, eso lo vamos a hablar después, en x igual a 1. ¿Ya? Esto es importante. Solamente se los cuento ahora. Cuando ustedes tengan funciones que es válida para todos los puntos, salvo en algunos puntos donde la función diverge, entonces esa función, cuando yo la expando en serie, sí o sí tiene radioconvergencia finito. Bien, sigamos con este ejemplo, pero vamos a ver ese asunto de la convergencia más adelante. Miren, la pregunta es, a ver, ¿puedo de inmediato identificar la serie
hipergeométrica que representa a esta otra serie. A ver, primero tengo que ver, completar las cosas que me faltan. Por definición, la serie hipergeométrica tiene esto, ¿no? Se me pasé, tiene el partido por n factorial y tiene la potencia de la variable. ¿Ya? Eso es lo mínimo que tiene que tener. Entonces, esta cosa no tiene el n factorial. Bueno, fácil, pues lo hacemos aparecer mágicamente. Vamos a usar cálculo avanzado, matemática de doctorado, y vamos a hacerlo aparecer así. Qué fácil. Ya. Es increíble. Eso, listo. ¿Y qué es lo que es n factorial en términos de función gamma? Es, acuérdense, Gamma de n más 1. N más 1. n más 1, exacto. Así que esto me quedaría, voy a hacerlo paso por paso. 0, esto sería gamma de n más 1, xn, n factorial. Pero este gamma de n más 1 no es un símbolo de Pochhammer. ¿Cómo puedo transformar una gamma, transformarla, entre comillas, transformarla, hacerla un símbolo de Pochhammer? Y ahí yo me acuerdo de esta otra formulita que yo pasé acá. Mira, está al frente. Qué brillante. Estaba justo aquí. Esta. Una función gamma que tiene un parámetro y un índice de suma se puede pasar a un gamma sin índice de suma y un símbolo de Pochhammer donde está ese índice de suma. ¿Ya? Así que usando esa fórmula, lo voy a escribir aquí, donde gamma de n más 1 es igual a gamma de 1, 1n. Ups, quedó mal esa parte. Déjenme borrarlo. Eso, ¿listo? Y por lo tanto, el gamma de 1 sale. ¿Cuánto vale gamma de 1 a todo esto? Gamma de 1, ¿a qué factorial corresponde? 1. Vale 1, corresponde a 0 factorial. Sí, 0 factorial. Eso vale 1 porque es igual a 0 factorial. ¿Ya? Ya, estas cosas tienen que aprendérselas así, pan de cada día. Bien, entonces tenemos que esto vale una suma infinita de 1n x n factorial. Listo. Y ahora sí, tiene la estructura de una hipergeométrica porque tiene la potencia elevada, o sea, tiene la potencia de la variable, tiene el factorial y tiene un Pochhammer. En este caso tiene un puro símbolo de Pochhammer. ¿En dónde? En el numerador. Entonces la pregunta es, ¿cuántos símbolos tiene en el numerador? 1. Ese que está ahí, pues el 1 orden n, este. ¿Ya? Ese. Tiene 1 en el numerador y se coloca 1 y tiene 0 en el denominador. Así que es una hipergeométrica, es 1F0. ¿Y cómo se coloca? Se coloca el parámetro en cuestión. Aquí no se coloca nada. X. Listo. Y esa es la serie hipergeométrica de esta función. ¿Sí? Hagamos un tercer ejemplo. Ejemplo 3. Está un poco desordenado esto. ¿Se va entendiendo ahí, chicos? Sí, profe. Ya. Abran sus micrófonos si tienen la duda, no se les olvide hablar con el micrófono abierto. Y hagan la consulta porque necesito que estas cosas no pasen sin entender. ¿Ya? Un ejemplo 3, miren, veamos una que podría ser una función fundamental que siempre aparece, el coseno. Coseno de x. Coseno de x, ustedes se saben hacer el coseno, porque la serie coseno es de la forma, a ver cuál era, menos x cuadrado, factorial, más, se lo saben eso, ¿cierto? La tienen que haber aprendido. Esa la hicimos en la sesión, o sea, en el curso anterior lo hicimos, para demostrar la identidad de Euler. Sí. Menos x a la sexta, bla, bla, y puros pares, ¿no? Puros pares y más, que si uno lo escribe en términos de serie, de potencia, es una serie de la forma n mayor o igual a 0. ¿Qué más? A ver, mayor o igual a 0. Sería se alternativo x n dividido por 2n factorial. Ahí el n
del factorial abajo me quedó un poco extraño. 2n, listo. Esa es la serie. Esa no es una hipergeométrica, o al menos, perdón, no tiene la estructura de una serie hipergeométrica. Lo que tenemos que hacer es reescribirla como hipergeométrica. ¿Ya? Así que yo haría lo siguiente, miren, primero, ese observación, ese 2n factorial en realidad es una función gamma. ¿Qué función gamma es? ¿No ven o no lo ven? 2n más 2. 2n más, exacto. No, 2n más 2. No, hay un error ahí. Es una función gamma de... A pasar de factorial a gamma hay que sumarle un 1 nomás. Así que este sería 2n más 1. Eso. Ah, sí, sí, sí. Ya. Ahora, esa gama tenemos que pasarla a Pochhammer. El Pochhammer tiene que ver con el orden, que tiene que ver con el índice de suma, tiene que aparecer como un sub algo, digamos. De hecho, esto es usando la fórmula que yo les mostré acá. Miren, 2n es un número entero, ¿ya? Un número entero que puedo usar este. Alfa más un número entero es igual al gamma de alfa por alfa, Pochhammer de alfa en ese entero, de orden en ese entero, n. Y en este caso, este gamma de 2n más 1 se puede pasar a gamma de 1 por Pochhammer de 1 de orden 2n. Eso, ¿se entendió? ¿Se entendió eso o no? Eso es para transformar las gamas de las series, como esta es una función gamma que me aparece dentro de la serie. Lo puedo transformar a símbolos de Pochhammer. Siempre la misma regla. Este es el índice, este es un entero, así que puede ser 2n, 2n igual a k, si quieren. ¿Ya? Y se hace de esta manera. El gamma de 1 vale 1, así que esto es 1 sobre 2n. El símbolo de Pochhammer de 1, parámetro 1, de orden 2n. Hasta ahí. ¿Se entiende? Este arreglo que estoy haciendo. ¿Alguna consulta? O, por favor, pregunten nomás, chicos. Es igual que estuviésemos en clase. Yo dependo de que me pregunten, porque si no, uno pasa. Esto es aplicar una regla, ¿no? ¿Qué regla estoy aplicando? Mira, está justo al frente, esa que está aquí. Eso. Transforma gamas los asocia a símbolos de Pochhammer. ¿Ya? Y el n que está aquí siempre es un entero. Y el alfa es puede asumir cualquier valor. Eso es lo que hice acá. Entonces me queda ese Pochhammer de 1 de orden 2n. Sí, pero en la definición de la función hipergeométrica no aparece en ninguno de los símbolos de Pochhammer ningún orden que sea de 2n, sino que n. Así que por eso yo decía, hay que usar de las fórmulas importantes para mí, eso del parámetro de orden doble, que es este que tenemos, en este caso aparece este tipo de Pochhammer, se puede pasar a símbolos de Pochhammer de orden simple. Del 2n pasarlo a n. ¿Ya? Yo voy a ocupar esa fórmula. Esa fórmula que está ahí está demostrada, por eso también necesito que ustedes la demuestren, porque después, eventualmente, en alguna prueba yo puedo preguntar algo pariente de eso, y obviamente lo van a hacer más rápido si alguna vez hicieron algo parecido. Si yo ocupo esa formulita, obtengo lo siguiente: 4 elevado a n, 1 medio n, 1 medio más 1 medio n. Estoy aplicando la fórmula directamente esa que está aquí. El z vale 1, así que tengo 4 elevado a n, 1 medio n, 1 medio más 1 medio n. Yo me la sé de memoria, a puro uso nomás, que eso es lo mismo que decir lo siguiente. Es 4 elevado a n, 1 medio n, 1 n. Listo. Eso vale ese parámetro. Pero también yo les demostré en la sesión anterior que este en particular, eso que está ahí, aquí es igual, eso es igual a... N factorial. Eso, exactamente, n factorial, que es n más 1,
partido por gamma de 1. Pero gamma de 1 es 1 y el de arriba es n factorial. ¿Ya? Así que teniendo eso en cuenta y acordándose de esta serie, la voy a ver si la checo un poquito mejor. Ahí. ¿Se ve ahí? ¿Se alcanza a ver bien? Sí, para tener a la vista la serie. Por lo tanto, esto fue muy separado, eh, por lo tanto, ahí sí, el coseno de x va a ser igual. A ver, primero hay una serie. ¿Listo? Eso. El menos 1 elevado a n, lo voy a colocar, lo voy a juntar con el x, de esta manera. Menos x cuadrado n. Listo. Ahí está el menos 1 elevado a n por el x elevado a 2n. Y el 2 factorial, 2n factorial que está en el numerador, es todo esto que está aquí. Aquí. Ahí. Y lo reemplazo acá abajo, sería 4n, un medio, un símbolo de Pochhammer de un medio, y n factorial. Que si uno reordena eso, se va a acabar el cuaderno. Es igual a lo siguiente, miren. Esto no es nada de matemática 9 ni nada por el estilo, simplemente reescribir una cosa en función de una definición. Esto es lo mismo que decir, a ver, 1 dividido por un medio factorial, n, menos x cuadrado cuarto elevado a n, eso es todo lo que está elevado a n, por eso. Y eso es y esto ya tiene la forma de una serie hipergeométrica. Está algo, un argumento elevado a n, la potencia de algo, ¿ya? Está el n factorial y hay un símbolo de Pochhammer. En este caso hay un símbolo de Pochhammer solamente en el denominador. Así que, ¿qué tipo de función hipergeométrica es esa? Así tal como la escribí ahí. Voy a borrar esto. Listo. ¿Qué tipo es esta? Esa, chicos, esta. Está una variable o un argumento elevado a n, está la potencia de algo, está el factorial, y esta es mire, tiene 0 Pochhammer en el numerador y un Pochhammer en el denominador. Así que esa es una 0F1. 0F1. Finalmente, coseno de x lo pueden escribir como una 0F1, nada arriba, el parámetro medio abajo, de menos x cuadrado cuarto. Ahí está. Etcétera. ¿Se entendió? Y esta es una función, mire, todas las que hice son funciones simples o funciones fundamentales. Déjenme agrandar un poquito ahí. Déjenme mostrarle. Esto está el complemento 1, de hecho. Miren, un montón de funciones fundamentales. Logaritmos, senos, cosenos, potencias exponenciales, logaritmos de cosas más raras, funciones inversas, los arcotangentes, arcoseno, arcocoseno, que no aparece aquí. Yo coloqué algunas, no están todas. Bueno, de hecho, la que nos hicimos recién es esta, la del coseno. ¿Ya? Y esas son funciones fundamentales. Pero también hay funciones que no son fundamentales, que aparecen en la física matemática. Estos polinomios de Gegenbauer, Legendre, Hermite, que aparecen al resolver la ecuación, por ejemplo, la ecuación de electrón de Laplace, que se llama, en coordenadas cilíndricas, creo, aparecen estos polinomios. Esto aparece al resolver la ecuación de Schrödinger, que tiene que ver con mecánica cuántica, en coordenadas esféricas, esta función que está aquí. No, mentira, la termino. Al resolver el oscilador armónico en coordenadas, bueno, si en una dimensión no hay coordenadas cartesianas, pero puede ser en coordenadas cartesianas de 2 o 3 dimensiones, aparece esta función hipergeométrica. Esta es la que aparece en cuántica, polinomios de Laguerre, polinomios de Jacobi. Bueno, son polinomios, ¿ya? Los polinomios tienen n términos, pues si es de grado n.
o n más 1. Pero también aparecen funciones raras, y estas funciones raras sí que son series. Y esta es una cosa importante, miren, cuando ustedes dejen hablarles de las soluciones en general de las integrales o de las ecuaciones diferenciales. En general, las soluciones de estos dos tipos de problemas en particular, que en realidad es casi lo mismo, no son funciones fundamentales, son series de potencia. De hecho, ustedes en el curso de ecuaciones diferenciales tienen que haber visto como método de resolución de ecuaciones diferenciales el método que se llama por serie de potencia. Supongo que sí, ¿cierto? ¿Lo vieron? Bueno, el resultado general de las ecuaciones diferenciales o de las integrales son series de potencia. Así que no hay que tenerle miedo a las series de potencia. Lo que pasa es que algunas series de potencia, chuta, si uno la suma, da un coseno, un seno, da cosas conocidas. Pero en general no dan cosas conocidas. La serie de potencia es como si es muy característica o aparece muchas veces, a esa serie de potencia se le da un nombre. Por ejemplo, las funciones de Bessel, que les van a aparecer seguramente en la gente que tenga electrodinámica, o en cuántica también, le puede aparecer estas funciones de Bessel. ¿Y qué es lo que es una función de Bessel? Bueno, no es una función fundamental. No se puede escribir como un producto, un cociente o una suma de senos, cosenos, exponenciales, logaritmos o cosas triviales. No. Estas funciones especiales sí o sí son series de potencia. Y como series de potencia se pueden escribir como series hipergeométricas, como las que están aquí. ¿Ya? Bueno, en fin, y ahí hay un montón de otras funciones raras también, o pueden parecer raras ahora, pero no importa lo rara que sea la función, y eso es lo que voy. Si ustedes son capaces de manejar series de potencias y conocer bien las propiedades de las series de potencias, entonces conocen bien las propiedades de la función a quienes estas series de potencias representan. Así que no hay que tenerle miedo a la serie de potencias. Mucha gente les tiene miedo, o sea, sale una serie de potencias como resultado de una integral o una ecuación diferencial y se asustan mucho, porque la verdad es que no es necesario asustarse tanto. Por eso es necesario que nosotros conozcamos estas series hipergeométricas, porque estas series hipergeométricas o funciones hipergeométricas son capaces de representar a casi todas las funciones que nos interesan. ¿Ya? Preguntas hasta ahí, porque ahora cambia un poquito el switch de los ejemplos. Como vieron, hay un montón de funciones todas las que conocemos se pueden escribir como serie hipergeométrica. ¿Preguntas? ¿Alguna, chicos? ¿O está todo ok? ¿Se va entendiendo? ¿Hasta ahí? ¿Ese es un sí? ¿Es un sí? Bien. Eh, me retrotraigo a un curso en que usted pasa a esta materia, que es cálculo integral. En cálculo integral ustedes ven series de potencia, ¿cierto? Y una de las cosas que ustedes ven ahí es todas las series de potencias tienen un radio de convergencia. Es decir, si yo tengo una serie en X, una serie Taylor, esa serie Taylor tiene un radio de convergencia. Es decir, no es válida para todos los valores de la variable de la función que representa. Y ahí vamos a colocar condiciones de convergencia. Chuta, a ver, voy a cambiar cambiamos el color. Las condiciones de convergencia de la serie hipergeométrica. Eso también está en el texto, en el apunte número 2. Le voy a colocar así nomás, PFQ, un montón de parámetros y dependiente de la variable X. Eso. Bueno, esto está demostrado en el apunte 2. Se utilizó el criterio de D'Alembert. Ustedes tienen que haber visto varios criterios para analizar convergencia de serie. No para saber el valor, sino simplemente para analizar la serie para qué valores del argumento es válida. Este es el criterio de D'Alembert, que es el siguiente, porque está el criterio de la raíz, el criterio de Cauchy, creo, no sé.
Yo no me acuerdo, yo usé este nomás para hacer mi demostración. El criterio de D'Alembert tiene que ver con esto. Sea una serie, sea... la letra está bien, ¿se entiende? La serie n mayor o igual a 0 a n. Esa serie. ¿Ya? Y la idea es, estamos en la página, vamos a la página 6, ¿ya? Con, donde el sumando o el coeficiente a sub n obviamente depende de n. Es a sub n, no es a por n. Está muy grande el a sub n. Voy a colocarlo aquí. A sub n, listo. Con a sub n mayor que 0. Es decir, sea una serie una serie, ¿ya? Que depende de n, obviamente, donde todos los términos son positivos. Es decir, siempre voy sumando, pero se suman puros números que van agrandando la suma. Eh, nada resta, todo suma. Entonces, si esa es la condición, que la puse ahí, con todos los términos positivos, el A sub 0, el A sub 1, más A sub 2, más A sub 3, con todo eso positivo, siempre va agrandando por cada término que agregue de mi suma, esa suma siempre se va agrandando. Bueno, pero la suma puede converger. Definición. Se define un cociente, un límite, de hecho, cuando el n tiende a infinito. Y se coloca, a ver, creo que es así, partido por an más 1. Dejen verlo, porque se me olvida, se me olvida. Ah, no, es al revés. Ya. Es al revés. Es decir, si los sumandos n más 1 a su n. Mire, es como una cuestión obvia. Ahora, no es tan obvia, dentro de lo riguroso no es tan obvio, pero si el término, si yo tengo cierto término, si el término que le sucede se va achicando, entonces uno podría pensar que la serie podría converger, ¿ya? Es como, claro, porque sería, o sea, no hay que discutir la convergencia si el término que viene es más grande que el anterior y así sucesivamente, no sé, por donde la viene, ¿ya? Así que se define este límite y el asunto que de acuerdo el criterio de D'Alembert dice lo siguiente. Si L es menor que 1, serie converge. Es decir, los términos que vienen después son más chicos que el anterior. Si L es mayor que 1, serie diverge, lo que les dije recién. Y L igual a 1, criterio no da información. O sea, no puedo saber si diverge o converge. No da información. Escribirlo ahí no. Ya, ese es el criterio de D'Alembert. Hay otros más que ustedes tienen que haber visto en cálculo 2. El criterio de la raíz, no me acuerdo de mucho. Muy inepto en esa parte. Bien. Eso. Entonces, yo hice ese calculito con respecto a la serie de hipergeométrica, a la serie, la más general de todas, la PFQ, que tiene P, símbolo de Pochhammer, en el número. Profe, Sí, pregúntame. ¿n tiende a infinito o a cero? Ah, perdón, a infinito, sí, porque a cero no tiene gracia. Toda la razón, ¿viste? Menos mal que tiene el micrófono usted. Y este no es un video de YouTube, porque ahí no lo arreglo. Eso, bien. Bueno, eso yo lo hice, está en el apunte. Yo no quiero escribir toda esa cosa, por eso se lo voy a mostrar. Ya, hablamos del criterio, un choco ahí, disculpen ahí la poco derechitud. Y cosa importante. También definición. R, radio de convergencia. Ya, hablemos un poquito del radio de convergencia antes de aplicar el criterio de D'Alembert a la serie hipergeométrica. Radio de convergencia. El radio de convergencia también está ahí. R es, ustedes obtienen el límite anterior, calculan ese límite
¿Ya? Esto lo calcula, da un número. Bueno, el asunto es que es 1 sobre ese límite. Ese es el radio de convergencia. Pero a mí lo que me interesa para que se entienda bien lo que es el radio de convergencia, es qué es lo que es. ¿Qué es lo que es el radio de convergencia? Eh, mire, a ver, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, ustedes saben, una observación, toda función se puede escribir como serie, ¿cierto? De hecho, yo les demostré, hicimos también o siempre lo demuestro, o lo demuestro yo, o lo demostró en cálculo el profesor, pero yo también lo demuestro siempre. Toda función se puede escribir como una serie de Taylor en torno a un cierto x0, ¿ya? Que se llama punto pivote con respecto a uno donde uno expande la función. Eso es básicamente esto. La derivada, a ver, la derivada enésima de f evaluado en x0, vamos a escribirlo así, de xn por x menos x0. Esa es la serie Taylor de f de x en torno a x0. Eso es serie Taylor, serie Taylor. Voy a bajar eso por otro lado. Serie Taylor de f de x en torno a x0. Esa es la lectura que uno hace ahí. En torno a x igual a x0. Listo. Entonces la pregunta, miren, uno sin hacer ningún cálculo, pensemos que x es una función real, ya x es una función real y x es real. Sin hacer ningún cálculo yo podría saber el radio de convergencia de eso, sin hacer cálculos rigurosos. Y el asunto, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, habría que preguntarse, por ejemplo, habría que preguntarse si la función que tiene esa serie de tiene alguna singularidad. Singularidad es algún valor de. Singularidad significa que es divergente. Diverge para algún valor de x. Si es que tiene una singularidad, existe un x donde ocurre esa singularidad. Por ejemplo, la función. Ejemplo, a ver, una observación voy a colocar aquí. La función 1 menos x. ¿Diverge dónde? Diverge en x igual a 1. Exacto, ya. X igual a 1. Listo. Entonces, pero lo que estoy diciendo es que 1 menos x, la verdad es que yo lo puedo expandir. Hay infinitas representaciones en serie de cualquier función. Infinitas. ¿Y por qué pueden haber infinitas? Bueno, porque hay infinitos puntos respecto a quién puedo expandir. Vamos a colocarle aquí. Si yo coloco aquí f de x, si f de x es eso, aquí coloco f evaluado en x0. Miren, de xn, x menos x0, n, ya. Esa función que está aquí, 1 partido, ya, tiene esa serie de potencia, es súper general porque está respecto a cualquier punto pivote o cualquier x0, ¿ya? Pero, bueno, y uno dice, ese es el asunto, pero, y esta serie, ya, esta es súper general, pero yo solamente mirando la serie puedo decir que tiene un radio de convergencia finito. Tiene un radio de convergencia esa serie. ¿Y por qué uno puede decir eso? ¿Qué es lo que es el radio de convergencia? El radio de convergencia es la distancia de eso, del punto respecto. No, perdón. Ahí me equivoqué. Es la distancia del punto respecto al cual expando, que sería el x0, con el punto donde existe la singularidad. Eso, ese es el radio de convergencia. Es decir, ya está ahí. ¿Se entiende eso, no? O sea, a mí lo que me interesa. Ya, mira, esto es cierto, lo que puse aquí. Esta serie tiene infinitas
representación en serie porque este x0 puede ser respecto a cualquier, yo puedo expandir respecto a cualquier x0. ¿Sí? Eso se entiende. Entonces, ¿qué es lo que es el radio de convergencia? Yo sé que esta serie tiene un radio de convergencia finito. Finito me refiero a que no es infinito, ¿ya? Finito, un número entre 0 y menor que infinito. ¿Por qué tiene un radio de convergencia? Porque tiene una singularidad en un punto. De hecho, en x igual a 1 tiene un punto. Hay una singularidad porque ahí diverge. Y el radio de convergencia se define como la distancia entre el punto respecto a quien expando, que en este caso se llama x0, distancia o la diferencia respecto de 1. ¿Ya? O sea, puede ser x0 menos 1 o 1 menos x0, da lo mismo porque esto es el módulo. Esa distancia es el radio de convergencia. Eso, ¿Profe? ¿sí? Dice uno ahí porque uno es el punto al cual se Diverge. está la... claro, entonces el punto al que diverge es Sí, el primer concepto que debería usar. exactamente. Ok, X ok. igual a 1, f de x diverge. Es por eso. F de x, o sea, no se puede cruzar ese punto justamente porque es un punto que no es, donde la función no es analítica, no está definida. Así que el radio de convergencia me dice que tengo, no puedo pasarme ni hacia la derecha esta distancia r, ni hacia la izquierda. Vamos a hacer un cálculo específico, ¿ya? F de x en x igual a 1, f de x diverge. A ver. O sea, yo, sin hacer cálculo, yo puedo calcular ese radio de convergencia si es que la función ¿cómo se llama esto? Tiene un punto donde diverge, entonces la serie respectiva tiene un radio de convergencia infinito. Si la función nunca diverge, por ejemplo, el coseno nunca diverge. Entonces la serie respectiva tiene radio de convergencia infinito, o sea, es válido para cualquier... Se supone que, yo estoy pensando que ustedes vieron este concepto, radio de convergencia en serie de potencia, en cálculo 2, ¿lo vieron? La idea de radio de convergencia. Chicos, ¿lo vieron o no? Sí, sí. Ya. Entonces, más o menos les suena lo que estoy diciendo. Bien, hagamos la misma serie de potencias, en vez de que sea tan general, que sea igual a el x0 o una expansión de Maclaurin se llama, cuando el x0 vale 0 se llama, no Taylor, se llama de Maclaurin, pero es un nombre, no, es una Taylor en torno a 0. Eso vale esto. Esto lo tenemos. Esta es conocida en la serie geométrica. Eso, esto. Entonces la pregunta es, esto está en torno a 0, ¿ya? x0 vale 0 y la pregunta es, si yo hago una recta, ¿cuál es el radio de convergencia? Esto tiene un radio de convergencia. Ese radio de convergencia, si yo hago una recta, aquí está el x0 igual a 0 y esta cosa diverge en x1. ¿Cierto? Ahí hay una... Entonces la pregunta es, ¿esta serie representa la función? Sí, la representa, pero ¿la representa para cualquier valor de x? No. La serie tiene radio de convergencia, y ¿qué es lo que es el radio de convergencia? El radio de convergencia es el intervalo donde puede estar x. Por ejemplo, en este caso, el radio de convergencia de esta serie, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el radio de convergencia de esta serie solamente mirando respecto a quién se expande, que es 0, y respecto a dónde está la singularidad? Vale 1. ¿Lo ven o no? Es esta distancia, po. Respecto a quién expando y dónde está la primera singularidad, esa distancia, esta distancia entre el x0 y la primera singularidad, y la primera, porque puede tener otras, y la primera singularidad, esa es lo que se conoce como radio de convergencia. Entonces, cuando una serie tiene un radio de convergencia finito como este, aquí el radio de convergencia es 1, de hecho vendría siendo esta distancia, este es el radio de convergencia, vamos a colocar un poquito más acá, ese es el radio de convergencia, vale 1. Esa distancia me habla de que implica lo siguiente, el radio de convergencia implica que
voy a escribirlo en general. Voy a escribirlo, esta es la página 8. Acá está. Como definición de radioconvergencia, sea R igual a radioconvergencia, entonces f de x igual a una cosa de este estilo, a su n, una serie en torno a cero genérica. Eh, entonces, entonces, entonces f de x, a ver, entonces, aquí el entonces está mal. Si f de x se puede escribir como esta serie, ahí está. Entonces, x puede asumir valores en módulo, en magnitud, menores que r para que la serie converja. Pero esta es una cuestión conceptual de por medio, para que la serie converja. Si la serie, aquí viene, si la serie converge, la serie vale por la función o representa la función. Bueno, ¿y qué pasa si yo coloco un x que está más allá del r permitido? Bueno, la serie diverge. Y cuando la serie diverge, la serie no representa la función, la serie representa cualquier cosa menos la función. Ese es el asunto de que ese es el asunto cuando uno se pregunta, ¿pero esa serie vale, es lo mismo que la función? Sí, siempre y cuando el x cumpla las condiciones de convergencia del caso. ¿Se entiende eso? ¿Chicos? Sí, sí. Sí. Entonces, por eso es importante la convergencia. O sea, y la otra, lo principal aquí, no todas las series representan a la función, va a depender del valor del argumento. ¿Ya? Así que esta serie, para el caso particular que hicimos recién, esta que está aquí, esa que está ahí, no me sirve o no representa. De hecho, ustedes pueden hacer el experimento cuando el x vale 10. Si x vale 10, la serie va a ir creciendo, creciendo, creciendo y se va a hacer infinito. Pero la serie, cuando está el x está fuera del rango permitido, esta serie no representa esta función. Pero si el x es menor que 1, un medio, por ejemplo, si ustedes colocan un medio aquí, en la serie, es lo mismo que colocar un medio en la función. Por lo tanto, la función, cuando ustedes tienen la función de algo, ustedes le colocan, o sea, el único problema es que la función tenga alguna divergencia y ahí no la pueden evaluar. Pero las series tienen más problemas que la función que les dio origen. Porque pueden ser válidas, si tienen un radio de convergencia finito, pueden ser válidas para un intervalo de la variable. ¿Ya? En cambio, la función puede ser válida para todo valor de la variable, tal vez salvo para un punto donde diverge o es singular. Bien, eso es el asunto del radio de convergencia. El radio de convergencia me dice qué valores puede asumir la variable en la serie. Fuera de ese valor o mayor que ese valor, la serie diverge. Así de simple. Entonces, vayamos al caso de la serie pergeométrica. Yo apliqué, y eso está en el apunte 2, apliqué el concepto del criterio de D'Alembert para aplicar el concepto ese y obtener las condiciones de convergencia de una serie pergeométrica súper general. De hecho, bueno, ahí puse los ejemplos que estaba diciendo. Mira que bueno, ahí está tal vez mejor explicado. Tomé esta serie. ¿Se ve el simbolito este? El del... ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. No lo ven, es muy rápido. Mira, ya, voy a tomar esta serie, que es la más general, una PFQ. ¿Ya? Tiene P Pochhammer en numerador y Q Pochhammer en el denominador. Digo el criterio de D'Alembert, reconozco el término a su n, que está ahí, reconozco el término a su n más 1. Hay que recordar que los símbolos de Pochhammer en realidad son cocientes de funciones gamma. Para el a sub n ahí, para el a sub n más 1, ahí hago el cociente, aplico
y eso tienen que hacerlo usted a mano. Esto no lo quiero hacer ahora, digamos, porque esto es muy largo. Aplico bueno, las propiedades de los funciones gamma. ¿Ya? Bueno, el asunto es que para los parámetros A, para los parámetros B, y que lo que finalmente se obtiene es esto que está aquí. Eso que está ahí. Vamos a hacerlo. Ahí va a quedar mejor. Eso que está ahí. Ese es el cociente. Y el asunto es que ahora tengo que hacer el n tendiente a infinito. Bueno, cuando el n tiende a infinito, el A sub 1 frente a n en realidad es n. El A sub p frente a n en realidad es n. De hecho, en el numerador me queda n elevado a p. En el límite n tendiendo a infinito. Sin hacerlo infinito, tendiendo, eso me queda n elevado a p. En el denominador, lo mismo. Cualquier v, no importa el valor de parámetros, frente a los n, me queda n. Así que en el límite tendiendo a infinito, en el denominador yo tengo n elevado a q. Aquí tengo un partido por n y aquí me queda, bueno, el z. Ahí no hay problema. El asunto es que me queda eso. Esto que está aquí. Esto que está aquí. Me queda este límite de acá. Y fíjense que van a haber varios casos. Si el P es menor que Q menos 1, si es igual a Q a menos Q menos 1, o si es mayor o menor. Bueno, va a tener casos. Y vamos viendo algunos casos. Miren, el caso P menos Q menos 1 mayor que 0. Bueno, si esta potencia es mayor que 0, con el n tendiendo a infinito, significa que el L tiende a infinito. ¿Cierto? Si es que el P menos Q menos 1 es mayor que 0, el n tiende a infinito, esto es infinito, el L es infinito, y por lo tanto, por el criterio de D'Alembert, la serie hipergeométrica diverge. Ejemplo de eso, la 2F0. P2, vamos colocando algunos ejemplos. De hecho, voy colocando, de ahí los coloco mejor, porque queda poco, sí, queda poquísimo. Si el P menos Q menos 1 es menor que 0, bueno, si es menor que 0, el n me queda elevado a una potencia, pero en el denominador. Así que cuando el n tiende a infinito, el L tiende a 0. Y está el caso límite cuando P menos Q menos 1 igual a 0. Entonces el radio de convergencia va a depender no del n, sino que va a depender del z, porque el z también aparece ahí. Veamos algunos casos. Yo se los voy a escribir. Esto está en el apunte, lo pueden ustedes ver. Ya eso está todo en el apunte, pero eso yo se lo resumo aquí en la sesión. Miren, vamos a hacerlo con aquí. Entonces ustedes tienen que ver el apunte. Vamos a ponerle otro color, al color verde, todo, que bueno. Voy a tratar de escribir bien ya. Para P, F, que es una hipergeométrica súper genérica, coloquémosle Z. Coloquémosle Z. Yo les voy a resumir todas las condiciones de convergencia. Entonces, por eso yo les decía que si ustedes son capaces de tener una serie, transformarla en hipergeométrica y conociendo las propiedades de convergencia de hipergeométrica, que bien están en el apunte 2, entonces ustedes pueden saber de inmediato si la serie converge o no converge para ciertos valores del argumento, en este caso, que se va a llamar Z. Entonces, si P mayor que Q más 1, serie, vamos a colocar, serie diverge para todo Z. No importa lo que valga Z, diverge para todo Z. Salvo no, está bien. La serie. Ojo, las series hipergeométricas son sumas infinitas. Lo que está diciendo esto de aquí es que si ustedes suman los infinitos términos, la serie me va a dar infinito. ¿Ya? Veamos lo siguiente. Si, al revés, si P es menor que Q más 1. Ah, no, pero perdón. Demos un ejemplo de inmediato. Un ejemplo de inmediato. Ejemplo. La serie 2F0. Esa es una serie que diverge. ¿Ya? Diverge. Pero diverge y si al Z le coloco 1 y si le coloco 0,00001 a Z, ¿diverge igual? Sí, diverge igual. Siempre diverge esta cosa.
¿ya? Si ustedes suman los infinitos términos, eso siempre diverge. En el caso de si P menos Q más 1, si P es menor que Q más 1, la serie siempre converge. Se converge para todo valor de Z. Converge para todo Z. Es que hoy día está la letra más fea que nunca. Ejemplo. La 0F1, la del coseno, la hicimos recién. El coseno, de hecho, el coseno, por eso yo les decía, ustedes tienen que amarrar el hecho de que cuando yo tengo una serie que tiene radio que nunca diverge, una serie que nunca diverge independiente del valor del argumento, significa que la función no tiene singularidad, o sea, nunca va a ser infinita la función en ningún punto de la variable. Ejemplo, el coseno, porque el coseno nunca es infinito. Y por lo tanto, si yo escribo cualquier serie que representa el coseno, de las infinitas posibles, y todas las series tienen radioconvergencia infinito, y nunca la serie diverge, la serie siempre converge. Ah, pero aquí, ojo, me faltó colocar aquí un puro data, lo voy a colocar con otro color. Y veamos el siguiente caso. Si P es igual a Q más 1, entonces la serie, aquí ya nace una bifurcación, hay una bifurcación, que es la siguiente. Si se cumple esto, la serie converge si el módulo es menor que 1 y diverge, y obviamente el caso contrario, y diverge si el módulo de la variable es mayor que 1. Ejemplo. Ejemplo, también lo tenemos. La 1F0. Esa serie. De hecho, la hicimos recién, que la de la serie geométrica. Esa es una 1F0. Tiene un radio de convergencia, donde el argumento tiene que ser, dale con el X. El argumento tiene que ser en módulo menor que 1. Por ejemplo, puede ser la 1F0, la 3F2, la 20F19, etcétera, etcétera. Ahora voy a colocar al ladito de estas cosas, voy a colocar el lápiz rojo. Creo que está en rojo. Ahí sí. Miren, con respecto a los valores de L, eso está en el texto. Cuando esto ocurre, cuando la primera opción ocurre, esta que está aquí, esto implica un diverge, este es un L igual a infinito. Por eso diverge. Esto que está aquí, un L igual a 0. Y esto que está acá, un... no. Aquí están los dos casos. En la tercera, ya, esto se entiende, ¿cierto? Cuando el L vale 0, sí o sí ocurre esto. Perdón, cuando el L vale 0, ahí sí, con el mouse ahora se nota. Cuando el L vale 0, me estoy refiriendo a una serie que siempre converge, es una cosa de este estilo. Cuando el L vale 0, el radio de convergencia es infinito. Significa que el módulo de la variable puede tomar cualquier valor entre 0 e infinito. Eso es. Cuando el L vale infinito, el radio de convergencia es 0. Es decir, el único valor posible de la variable, y eso también está puesto en el apunte, que puedo asumir es 0, un puro valor posible, 0. Toma cualquier otro valor distinto de 0, el z en este caso, y la serie diverge. Bien, y en el caso de que de esto de los órdenes P y Q se cumpla P es igual a Q más 1, la serie va a converger si el z es menor que 1, el módulo, y diverge si el módulo es mayor que el módulo de la variable es mayor que 1. Ya hicimos el ejemplo del ejercicio anterior de esta función, de esa que está ahí. Eso. Preguntas hasta ahí. Está un poco escabroso. Está un poco denso hoy día.
¿Preguntas, chicos? Con módulo de Z se refiere a- Es que mira, el argumento de una función en general es complejo, en general. Podría ser X, pensando que X es real. Pero por eso se ocupa el módulo. Porque en el fondo es el largo del número. ¿Z? El módulo en el fondo es eso. O una distancia entre dos puntos. El Z del módulo, efectivamente el módulo. Ahora, y alguien lo podrá confundir. ¿Y qué pasa si es el X? El módulo de X. Alguien lo puede tomar como el valor absoluto. La verdad es que el valor absoluto es un caso particular del módulo. ¿Ya? Por eso yo digo el módulo. Es más general. Y ahí está bien, que el módulo tiene que ser menor, menor que uno o mayor que uno. Para el tercer caso. Tu pregunta, ¿a qué es lo que iba? ¿Así era módulo, valor absoluto o algo? no, ya me respondió. Ah, ya, ok. Ya, eso. Mira, igual ya estamos a la hora ya. Mira, la clase o la sesión de hoy, bueno, yo les decía, teníamos que ver este asunto de la hipergeométrica. Aquí ustedes tienen que acostumbrarse. Aquí se hace en el apunte se hace un análisis casi riguroso, o al menos hasta cierta parte riguroso, de que, primera cosa, un montón de funciones se pueden escribir como función hipergeométrica. Eso es lo importante. Así que si yo conozco las propiedades de las funciones hipergeométricas, de la más general, entonces estoy conociendo las propiedades de las series de potencia de cualquier función. Y entre comillas, estoy conociendo a la función. ¿Ya? Eh, Eso es por la importancia de conocer la serie hipergeométrica. Ahora, la importancia de conocer la serie en general es porque el método que yo les quiero enseñar de integración, el método de bracket, sí o sí ocupa series de potencias. Sí o sí. Por eso hago este hincapié en series. En series. Y en el apunte 2 está descrito eso. Eh, eso. Eso. Yo creo, del punto de vista de la materia, yo creo que hasta aquí dejamos, porque igual es un poco denso. Tienen que leer el apunte 2. Eh, Victoria, Victoria de Miguel. Eh, ¿Te quedó más claro ahora respecto a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Me quedó un poco más claro lo que digerir ahora en lo que... Ya, pero en el fondo es una definición, ¿ya? Una definición que es útil para representar un montón de funciones o representar o reescribir un montón de series que representan otras funciones, las famosas series Taylor, se puede escribir como esta serie hipergeométrica. Y, o sea, todas están valen por una sola serie o por una pura función. Todas las series valen por una pura función que se llama hipergeométrica. Por eso es importante conocer esta serie hipergeométrica, porque sus propiedades son las propiedades de todas las otras series. Bien, dejemos en términos de materia, dejemos hasta aquí, ¿ya? La página 10 quedó ahí vacía, así, esto, nada. Miren, quería proponer lo siguiente, un horario de consultas, así tal como estoy yo mostrando contenidos nuevos, digamos, o contenidos del curso, eh, que sea uno para que ustedes pregunten. Es como, a ver, es el equivalente obviamente no es lo mismo, pero el equivalente cuando alguien va a mi oficina a preguntarme por algo en particular. Entonces yo quería dejar cierto horario para un día que fuera del horario clase, que va a ser un horario fijo, ¿ya? ¿Les parece eso? O sea, yo hago una invitación, les voy a hacer una invitación para tal día que todavía eh, que podría ser el viernes a las 2 de la tarde. ¿Les parece eso? ¿Alguien tiene ocupado ese horario? Nosotros, por lo menos yo sí. Ah, Sí, pero Tenemos que tenemos talleres ahora. talleres ahora. ¿taller de qué? ¿Taller? Ah, el tip. Eso. Seguimos con el tío Nicolau. Ya. A las 5 entonces, ¿ya? A las 5 puede ser. O sea, obviamente no tienen que hacer ningún esfuerzo, yo voy a estar, o sea, yo voy a hacer la invitación. No es una clase, no es obligación, es para las personas que tengan alguna duda. Yo voy a estar ahí un periodo atendiendo gente. Yo hago la invitación para el viernes a las 5, lo voy a anunciar, sí, en el portal. Y aquellas personas que requieran algún tipo de ayuda, bueno, entran a la sesión, no. Así de simple.
y lo voy a fijar todos los viernes a las 5. ¿Les parece? Sí, a mí no me molesta, no sé si a los demás. A las 5 yo creo que está... Profesor, Sí, profe. Sí. o sea, lo que pasa es que no sé si alguien más le dijo de que si podía hacer el horario de las tareas voluntarias un poco más temprano, porque la otra vez fue como a las 8 de la tarde y quedó un poco tarde.